El viento soplaba con fuerza esa mañana, arrastrando consigo una niebla espesa que parecía tragarse todo a su paso. Javier caminaba por las antiguas calles de un pueblo que no conocía, pero que ya había comenzado a sentir como un lugar extraño y opresivo. Era un pueblo que, aunque pequeño, parecía cargado de secretos. Las casas, de paredes agrietadas y techos cubiertos de musgo, daban la sensación de haber sido olvidadas por el tiempo, como si su existencia misma estuviera suspendida en una burbuja de desconcierto. Era como si la gente que habitaba allí se hubiera detenido a vivir, y el resto del mundo siguiera su curso a su alrededor, ignorando la historia de esos lugares. Javier no era un hombre que creyera en supersticiones. De hecho, las leyendas de casas embrujadas y fantasmas solo lo hacían sentir una mezcla de escepticismo y curiosidad profesional. Como periodista de investigación, estaba acostumbrado a desentrañar mitos, a ir más allá de los rumores y las historias contadas por ancianos que se aferraban a relatos del pasado. Pero lo que había escuchado sobre la casa de los Ecos lo intrigaba de una manera diferente. Había algo oscuro en la manera en que las personas del pueblo evitaban hablar de ella, como sus ojos se volvían vidriosos y las bocas se cerraban con un temor palpable cuando mencionaba su nombre. Había pasado días investigando en el pueblo, preguntando a los pocos residentes que aún quedaban, pero casi todos le habían respondido con el mismo silencio. Nadie quería hablar sobre esa casa, ni de la familia que la habitó. Solo un anciano, don Ernesto, un hombre con una mirada vacía y voz quebrada, había sido lo suficientemente valiente como para advertirle de lo que podría encontrar. La casa nunca olvida, le había dicho, su voz temblorosa como si una fuerza invisible lo estuviera controlando. Nunca olvidó a Elena, ni a nosotros. No te metas, muchacho, no te metas. Javier, sin embargo, no era de aquellos que se dejaban intimidar fácilmente. A pesar de las advertencias, algo dentro de él sentía que esa casa guardaba la verdad que había estado buscando toda su vida. Esa sensación se profundizaba con cada paso que daba hacia el bosque que rodeaba la mansión. Cuanto más se acercaba, más densa y turbia se volvía la niebla, como si la casa estuviera preparada para recibirlo, esperando que llegara. En su mente resonaban las historias de la familia Varela, los primeros dueños de la casa, que desaparecieron de manera misteriosa hacía décadas. Cuando finalmente se adentró en el bosque, el aire parecía volverse más pesado. Cada rama que crujía, cada hoja que se movía, parecía tener un propósito. El suelo estaba cubierto por una capa espesa de musgo que absorbía sus pasos, y la oscuridad del lugar lo envolvía, alejando aún más la luz del sol. Las sombras parecían bailar a su alrededor, haciendo que Javier sintiera que el bosque entero estaba observándolo, guiándolo hacia su destino. Al llegar al claro, se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Frente a él, la casa de los Ecos se erguía en todo su esplendor decadente. La mansión, aunque cubierta de musgo y enredaderas, mantenía una majestuosidad inquietante. Las ventanas rotas y las puertas a medio cerrar daban la impresión de una criatura viva que exhalaba un suspiro pesado al ser invadida por la presencia de un extraño. A pesar de las advertencias, Javier se acercó a la puerta, que estaba entreabierta como invitándolo a entrar. El aire frío que salía de la casa parecía acariciar su piel, un toque de lo desconocido, de lo peligroso. Sin pensarlo, empujó la puerta y entró. Nada más poner un pie dentro, una sensación de inquietud lo envolvió. El aire estaba cubierto por una capa espesa de musgo que absorbía sus pasos, y la oscuridad del lugar lo envolvía, alejando aún más la luz del sol. Las sombras parecían bailar a su alrededor, haciendo que Javier sintiera que el bosque entero estaba observándolo, guiándolo hacia su destino. Al llegar al claro, se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Frente a él, la casa de los Ecos se erguía en todo su esplendor decadente. La mansión, aunque cubierta de musgo y enredaderas, mantenía una majestuosidad inquietante.
las ventanas rotas y las puertas a medio cerrar daban la impresión de una criatura viva que exhalaba un suspiro pesado al ser invadida por la presencia de un extraño. A pesar de las advertencias, Javier se acercó a la puerta, que estaba entreabierta como invitándolo a entrar. El aire frío que salía de la casa parecía acariciar su piel, un toque de lo desconocido, de lo peligroso. Sin pensarlo, empujó la puerta y entró. Nada más poner un pie dentro, una sensación de inquietud lo envolvió. El aire estaba impregnado de un olor a madera podrida, y la oscuridad de la mansión parecía engullirlo todo. La luz de su linterna proyectaba sombras largas y distorsionadas en las paredes, y los ecos de sus pasos resonaban en la casa vacía, como si algo estuviera repitiendo sus movimientos. La casa parecía tener vida propia, una vida que no era la suya. La madera crujía, las paredes temblaban levemente, y el eco de sus respiraciones se devolvía como una respuesta de la casa, como si de alguna manera ya supiera que él estaba allí. Empezó a explorar con cautela, cada paso más tembloroso que el anterior. La casa estaba cubierta de polvo, pero algo más se podía sentir, algo que no estaba relacionado con la decadencia física del lugar. La historia de la familia Varela rondaba su mente. Los Varela habían sido los dueños de la mansión durante generaciones, hasta que, un día, simplemente desaparecieron. Nadie sabía qué había pasado con ellos, solo que la casa se quedó sola, vacía. O al menos eso era lo que se decía. Javier se adentró en el salón principal. Las paredes estaban decoradas con antiguos retratos familiares, las caras de los Varela, pero algo extraño en sus ojos lo hizo detenerse. Sus miradas parecían vacías, perdidas, como si la vida se hubiera desvanecido de ellas mucho antes de ser pintadas. En un rincón, encontró una antigua chimenea que parecía haber sido olvidada. Sobre ella, una foto más reciente, de una joven mujer, Elena Varela. Los ojos de la joven, tan vivos en la foto, lo miraban fijamente, como si lo estuviera observando desde otra época, desde otro tiempo. La atmósfera en la mansión comenzó a volverse aún más opresiva. Un susurro apenas audible comenzó a llenarlo todo. Javier se giró rápidamente, pero no había nadie. Lo que sentía no era la presencia de un ser físico, sino algo más profundo, algo que lo rodeaba, algo que parecía salir de las paredes mismas, como si la casa fuera un ente que tenía recuerdos propios, recuerdos de aquellos que habían habitado allí antes. Al continuar su exploración, Javier entró en un largo pasillo que parecía interminable. A medida que avanzaba, una puerta se cerró de golpe detrás de él. La sensación de estar atrapado lo golpeó como una ola. Intentó abrir la puerta, pero no se movió. Las paredes a su alrededor comenzaron a susurrar, como si alguien estuviera hablando desde el interior. Las voces eran ininteligibles, pero se podían distinguir algunas palabras. Vuelve, no te olvides de nosotros. Y luego, un grito desgarrador que parecía venir desde las profundidades de la casa. El pánico comenzó a apoderarse de él. Corrió por el pasillo, tratando de encontrar una salida, pero las puertas se cerraban ante él, como si la casa estuviera jugando con su mente, cambiando la disposición de las habitaciones y los pasillos a su alrededor. Cuando llegó a lo que parecía ser una biblioteca, encontró un antiguo diario. Las páginas estaban desgastadas, pero aún se podían leer las palabras escritas en él. Era el diario de Elena Varela. Elena había sido una joven brillante, según sus palabras, pero también había estado plagada de una inquietante sensación de estar siendo observada, de que algo la acechaba en la oscuridad. En sus páginas, hablaba de voces que venían de las paredes, de figuras que aparecían y desaparecían, y de cómo la familia había empezado a desaparecer una a una, hasta que, finalmente, su padre había decidido mudarse, dejando la mansión para siempre. Pero Elena no se fue. Ella se quedó. Y en sus últimas palabras, que estaban escritas con desesperación, mencionaba que algo
Había comenzado a tomar forma dentro de la casa, algo que no pertenecía a este mundo. Javier cerró el diario, sudando y temblando. Fue entonces cuando vio la figura. Una mujer, de pie en la puerta de la biblioteca, lo observaba en silencio. Su rostro estaba pálido, y sus ojos, vacíos, lo miraban como si lo conociera. Era Elena. No podía ser otra. «Has llegado», susurró la mujer, su voz flotando en el aire como un eco del pasado. «Te he estado esperando». El terror recorrió el cuerpo de Javier mientras intentaba retroceder, pero las paredes de la casa parecían acercarse a él, como si la casa misma lo estuviera engullendo. La figura de Elena avanzó lentamente, su rostro una mezcla de desesperación y tristeza. «No podemos escapar», dijo con suavidad. «La casa nunca olvida a quienes han sido parte de ella». En ese momento, los ecos que llenaban la casa comenzaron a elevarse. Javier intentó gritar, pero sus palabras se perdían en el vacío, absorbidas por los murmullos incontrolables que surgían de las paredes. Los retratos, las fotos, las sombras, todo parecía cobrar vida. La casa estaba viva, y cada alma que había sido atrapada dentro de sus muros formaba parte de ella, atrapada en un ciclo interminable de recuerdos y ecos. Javier intentó correr, pero las puertas seguían cerrándose, las paredes se alargaban, y la oscuridad lo rodeaba por completo. Los gritos de las voces atrapadas se mezclaban con los de Elena, que lo llamaba con una voz que resonaba en su mente, pidiéndole que se quedara, que nunca se fuera. Pero algo dentro de él, algo profundo, le dijo que no debía ceder, que la casa no lo tendría. Sin embargo, antes de poder tomar una decisión, una última sombra lo envolvió, y la casa, por fin, lo reclamó. Y así fue como los ecos en aquella casa no solo reflejaron los gritos de quienes se atrevieron a entrar, sino también sus últimos suspiros. Quizás tú seas el siguiente en escucharlos. Pero recuerda, a veces lo que parece un susurro puede ser una advertencia o una invitación. Si te atreves a seguir explorando relatos como este, no olvides suscribirte a Relatos Oscuro y Macabro. Dale like a este video y activa la campanita para no perderte ningún misterio. Nos vemos en la próxima historia, o tal vez, te encuentres dentro de una. Hasta pronto.